Hoy vamos a ver 3 cosas que los guerreros espirituales debemos tener para ser victoriosos. Tremenda victoria tuvo David frente a Goliat, y un poco lo veíamos el sábado pasado. Él con sus 5 piedritas, con su onda y con su vara. Pero sobre todo con fe en lo que Dios iba a hacer por medio de él, tuvo la victoria. Si todavía no viste la barca del sábado pasado, te invito a que lo hagas, porque es de mucha bendición lo que Dios nos enseñó. Hoy nos toca hablar un poquito de los pasos previos, de cómo se fue gestando este escenario de lucha. Capítulos anteriores a esta historia, el 16 y el 15, nos van contando un poquito de cómo era la actualidad de Israel. Y esto es una cosa muy importante, porque de acá nace el título de todo lo que vamos a reflexionar. Porque si hay algo que tenemos que tener en mente en este tiempo, es que el enemigo no descansa. El capítulo 15 habla de una metida a pata del rey, de Saúl, pero aún así de una terrible victoria de Israel sobre los amalecitas. El capítulo 16 empieza a contar un poco de este inicio de cambio de mando, donde Dios le dice a Samuel que ya Saúl no iba a seguir en su cargo como rey, que ya había levantado un nuevo rey y ese rey iba a ser David. Dios lo estaba levantando y lo estaba formando para que años posteriores lo sea. Y después nos encontramos con el capítulo 17. Los filisteos sabían muy bien que Israel venía de victoria. Aún así, los enemigos no cesaron en el ataque, en proponer batalla. Y así nos pasa a vos y a mí. El enemigo nunca descansa. No, él vino a hurtar, matar y destruir, dice la palabra. Y tiene esa misión en mente, no descansa. Y esto, lejos de proponer una situación de caos, de ansiedad, de miedo, nos tiene que hacer entender de que tenemos que tomar una postura frente a eso, porque no va a cambiar, es algo que ya está preestablecido. El enemigo hace estas cosas. Pero lo bueno es que Dios siempre nos da esa soga, esa ayuda, esa capacidad sobrenatural de poder sobreponernos a cualquier cosa. Mirá, escucha esto. 1 Samuel 17:2. Saúl también reunió él estuvo alerta. Un poquito lo que nos enseña 1 Pedro 5, que dice 5:8, tengan cuidado, estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo nos damos cuenta de un ataque del enemigo? ¿Cómo nos damos cuenta que hay cosas que nos dañan a nuestro intelecto, a nuestros pensamientos, a nuestra alma, a nuestras emociones? Porque estamos alerta, porque podemos tener esa actitud de estar en alerta. Y es algo que, como guerreros espirituales que Dios quiere que seamos, necesitamos desarrollar. Estar en una actitud de alerta. Vos sabés que en el boxeo existe lo que se llama la parada de combate. La parada de combate nos predispone a hacer cualquier acción que el boxeo propone de una manera más eficaz. La parada de combate, voy a dejar esto un poquito, es esto, ni más ni menos, ¿sí? Esta posición. ¿Por qué te explico esto? Porque muchas veces pasa que el boxeador se confía, ya sea por distintas situaciones, porque cree que el combate ya está ganado, que hay mucha superioridad, o porque entra el cansancio, o se relaja un momento. Esta posición lo mantiene listo y preparado para cualquier acción, para un desplazamiento, para un golpe o para una defensa, desde acá. Muchas veces pasa de que el boxeador baja las manos, se cansa y pierde esta postura. Dios no quiere siempre con la guardia en alto, ¿sí? Nos quiere que estemos atentos a cualquier avance, cualquier golpe, cualquier
situación que el enemigo pueda plantear. No estamos solo en esta lucha, claramente, pero fíjense que el consejo o la llamada de atención es hacia vos y a mí. Es decir, ustedes tengan cuidado, dice Pedro, y estén siempre alertas. Es como si fuera una tarea nuestra. Estén siempre alertas, pues el enemigo del diablo anda como león rugiente. Dios nos ayuda en el proceso, sí, ni hablar. Pero hay ciertas cosas que necesitamos hacer nosotros. En este caso, es nuestra responsabilidad cultivar esta mentalidad de estar alerta. Nuestro enemigo tiene un nombre. Bien, en 1 Samuel 17, desde el versículo 4 al 8, empezamos a entender bien quién es el que tenemos enfrente. Es decir, el enemigo tenía un nombre. Y este nombre es Goliat. Para nosotros ya es alguien súper conocido. Pero acá, si lo empezamos a leer, vamos a ver que tiene un montón de características. De que casi mide 3 metros, de que usaba un yelmo de bronce, de que tenía una cota de malla de 70 kilos, 60 kilos. Muchas cosas puntuales. Una punta de lanza de hierro de más de 7 kilos. Depende de la versión, va a decir con una medida distinta. Pero en definitiva da muchas características. Y en qué Dios me llevaba a meditar cuando leía estas cosas es que cuando conocemos con qué estamos luchando, nosotros nos podemos preparar de mejor manera. En lo espiritual es lo mismo. Si yo conozco las características de la tentación, de la prueba, de la dificultad que yo estoy enfrentando, va a ser mucho más fácil presentar batalla. Primero enfrentar y después saber bien cómo pelear lo que tengo que luchar. Por eso es importante este punto. David no peleó con cualquiera. David peleó con Goliat. Y ese gigante tenía un nombre, una característica. Y es nuestra responsabilidad ir en profundidad las cosas que están acechando nuestro territorio. Hablamos de enfrentar y de la necesidad de adoptar esta actitud o esta aptitud, desarrollarla, de estar en estado de alerta, de estar alerta. Hablamos en segundo lugar que el enemigo tiene un nombre y que es nuestra tarea poder identificar de qué se trata y saber con qué estamos luchando. Y en el tercer lugar, This is where we hold them. This is where we fight. es tiempo de pelear. Ya estamos enfrente, ya lo conocemos, ahora es el momento donde entablamos lucha. Y que quede claro, ¿no? De que cuando estamos hablando de luchar siempre hablamos en términos espirituales. Y si hablamos en términos espirituales necesitamos tener armas espirituales. ¿Cómo las tengo? Principalmente conociendo más de Dios, conociendo más lo que Dios a vos y a mí nos quiere dar. David era un tipo que sabía muy bien lo que tenía, y no me refiero a sus 5 piedritas, su onda y su vara que tanto hablamos, sino las promesas que Dios tenía para él, las cosas que Dios ya le dijo: tomá, servite, es tuyo. Ahora, ¿cómo vamos a apropiarnos o cómo vamos a hacer uso de armas, de consejos, de promesas que Dios ya nos dio si justamente no las conocemos? Hablando en estos días con alguno de ustedes, uno de los ejemplos que salió es: ¿cómo hago yo para darme cuenta que la gorra no está en la mejor posición, no se ve tan copada, si no lo estoy identificando? Si no tengo acceso a conocer que la gorra está mal, si no tengo un espejo que me diga: flaco, se te dio vuelta la gorra. Si yo no me puedo dar cuenta de esas cosas, jamás lo voy a volver a colocar en su lugar, porque simplemente no me doy cuenta, no lo conozco. Para eso necesitamos ese espejo, para eso necesitamos la palabra, para eso necesitamos ir en profundidad en la palabra del Señor. Seguimos comparando este pasaje con 1 de Pedro 5 y más arriba
es decir, los versículos anteriores, dice el 6, el 1 Pedro 5:6, humíllense bajo el poder de Dios, para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. El 5 decía, Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. O sea, los que van a venir a mí, yo estoy a favor de eso. Otra versión dice que le excede su gracia a los humildes, pero que resiste a los orgullosos. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Termina cerrando el versículo 7. ¿Lo enfrentamos? Es el primer paso. Enfrentar. Es estar alerta. Es saber por dónde va a venir el enemigo. Segundo, conocemos al enemigo. Sabemos con quién nos estamos enfrentando. Tercero, plantamos lucha. Pero ¿desde dónde? ¿Con qué? ¿Conocemos lo que Dios nos da? ¿Conocemos lo que nos está diciendo hoy el Señor en eso que tenemos que enfrentar? Entonces fíjate que tenemos este escenario. Por un lado, o decidimos enfrentar o decidimos procrastinar. Es decir, dejar para otro tiempo. En el pasaje de 1 Samuel 17 tenemos los dos ejemplos. Tenemos a David, que vio al enemigo y lo decidió enfrentar. Y vemos los soldados de Israel que prefirieron no hacerlo. Y creyeron de que iba a ser imposible. Entonces ni siquiera lo enfrentaron. El segundo escenario que tenemos es, ya que tengo la posibilidad de conocer al enemigo, soy diligente, es decir, me predispongo a saber con qué estoy enfrentando, o soy descuidado. No me interesa demasiado, no, mejor no me meto. Y en tercer lugar, ya que nos conviene plantear lucha para que Dios nos dé la victoria, lo conocemos mejor, nos apropiamos mejor de las cosas que Dios nos da, somos entendidos en lo que Dios nos quiere decir, nos quiere dar a nosotros, o decidimos permanecer donde estamos y ya con el conocimiento que tenemos de lo que Él nos quiere dar ya es suficiente. Algo hay que decidir. Y como es un tiempo de prepararnos cada día para ser mejor guerreros espirituales, es que estas cosas prácticas son las que vamos a venir a desarrollar ahora. Y siempre que hablamos de cosas prácticas, hacemos referencia también a cosas que hablamos el fin de semana pasado, que hablábamos de las características que Dios quiere ver en nosotros, de soldado, de atleta y de agricultor. El soldado, en síntesis, lucha, el atleta, en síntesis, entrena y compite, y el agricultor siembra y cosecha. Y de esos verbos nos vamos a ir nutriendo todo el año. Ahora es tiempo de ser atleta, ahora es tiempo de entrenar. ¿Cómo entrenamos esto? Te quiero hacer un par de preguntas. Hay situaciones del día donde de la nada empezás a sentirte o más enojado o más triste. O más efusivo. Pregunto, ¿por qué te sentís así? ¿O por qué luchas con esos pensamientos sobre tu persona? Y no tengo ganas de hablar ya así. ¿Por qué estás creyendo esas mentiras? ¿Por qué postergás en ponerle punto final a ciertas cosas que sabes que no te hacen bien? ¿Por qué no decidís buscar respuestas, otras opiniones, o una salida o un consejo? Esto, así es como se enfrenta. Cuando yo digo, bueno, ya está, reconozco que el enemigo está ahí, de que me golpea la puerta todo el tiempo, de que me dice que soy así, y encima le presto el oído. Pero ¿sabes qué? Desde donde estoy, con mis 5 piedritas, con una vara y una onda, voy a enfrentarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a orar, voy a empezar a consultar, voy a decirle al Timo, che, mirá, estoy luchando con esto, o de vez en cuando tengo problemas con esta situación, o no me gusta como soy, no me amo, no me acepto. No encuentro amistades, el problema que sea, pero decidí enfrentar la situación que estás teniendo enfrente. Entrenamiento número 2. Sé específico. Lo dijimos varias veces. Goliat tenía un nombre. Entonces, si la problemática es con la relación, otro ejemplo, con tu viejo o con tu vieja en tu casa, hacete preguntas. ¿Cómo es la relación? Desde entonces, desde el momento en que hubo un cortocircuito, o ¿cuál fue el cortocircuito? ¿En qué momento ya no era la relación de antes? O ¿qué pasó después de ese momento? Empezá a conocer
de con qué cosas estás luchando para empezar a saber de qué manera hay que enfrentar esas situaciones. Por eso, sé específico. 3. El tercer entrenamiento. ¿Qué dice Dios de esa situación? ¿Qué dice Dios de lo que tenés que enfrentar? De lo que estás empezando a experimentar como luchas o tentaciones o lo que estoy enfrentando hoy. Y acá quiero hacer un gran parate. Los no sé son quizás las respuestas más dañinas en todo lo que estemos hablando. El no sé forma parte del ser descuidado. El no sé forma parte de procrastinar. El no sé forma parte de permanecer en el lugar sin intentar conocer lo que Dios quiere para vos. Porque puede ser que hoy estés en esa situación de no saber absolutamente cómo seguir. Pero si tu disposición es decidir enfrentar, decidir conocer al enemigo, decidir plantar lucha, desde ahí es arrodillarse a frente al Señor y decir: Señor, yo aunque no sepa bien cómo seguir, te quiero seguir. Y ahí mismo, en el mientras tanto, mientras Dios te va capacitando, podemos preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo se alimenta un soldado? Señor, ¿cómo debo llenarme de tus conceptos? ¿Cómo debo, más que conceptos, bendiciones y cosas que Dios me quiere dar? Y acá el entrenamiento puntual es leer la palabra. Fíjate que todas las semanas vamos a estar leyendo un capítulo por lo menos en la semana. Y yo sé que vos tenés tu devocional y que lees tus cosas, pero animate a sumarte con las lecturas que recomendamos, porque esto no es religión. Ya no forma parte de decir: ay, sí, porque tengo que leer porque el tipo me dijo que lea, entonces si yo leo soy un chico bueno, si no leo... No tiene que ver con eso, sino por entender de que yo necesito entrenarme para que en las cosas que tengo que dar y presentar batalla, ahí tener la victoria, porque yo me puedo apropiar en hacerlas para mí y vivir todas las cosas que Dios tiene para mí, y como no las conozco, tengo que comenzar por un lado, y ese lugar es la palabra, es entender qué Dios está diciendo de mí. Sé que se avecina un tiempo de mucho entrenamiento y eso está buenísimo, porque cuando uno se entrena y deja pasar un tiempo a que uno evolucione en ese entrenamiento, nunca más es el mismo. De ayer a hoy quizá no hay mucha diferencia, lo veo en el gimnasio muchas veces, pero si soy consistente, no necesito tener 6 años de constante entrenamiento para darme cuenta que no soy la misma persona físicamente. Espiritualmente es lo mismo. Por eso quiero incentivarte a que tomes este tiempo como un tiempo especial de entrenamiento. Si ya lo estás haciendo, genial, es cuestión de seguir insistiendo en lo mismo. Pero acá va el último entrenamiento de la semana. Busca en Juan 5, del 1 al 9. Juan 5, del 1 al 9. Y fíjate si podemos encontrar esos 3 condimentos que hablamos hoy. Enfrentar lo que tenemos por delante. Conocer lo que estamos enfrentando, porque tiene un nombre. Y finalmente presentar lucha. En esas 3 características están presentes de una u otra forma en ese pasaje. Te invito a que lo leas, a que seas diligente en esto y veas cómo el Señor poco a poco nos va preparando para nuevos terrenos, para conquistar nuevas cosas, para que tu vida sea cada día más fructífera, más sana, más íntegra, más pura, más feliz. Vamos a orar y cerramos la barquita de hoy. Señor, gracias por esta oportunidad que una vez más tenemos de conocer tus verdades, de conocer tus promesas. Gracias porque día tras día vas poniendo luz, entendimiento, revelación en nuestras mentes. Te pido que seas nuestro personal trainer, nuestro entrenador personal, que nos hagas personas que enfrentan, que no dejan para mañana, personas que mantienen una postura de alerta, que saben que es necesario estar en constante cuidado de las cosas que entran en nuestra mente, en nuestro oído. Por eso te pedimos, Señor, que sensibilice nuestro sentido, las cosas con las que quizá podemos estar expuestos. Señor, también
quiero pedirte que nos ayudes a ser sabios para discernir con qué estamos luchando, cómo presentar lucha y finalmente tener acción, de pasar de ese momento de meditación o de entender con qué peleamos para finalmente pelear, sabiendo que vos nos vas a dar la batalla. Señor, te doy muchas gracias por este día, por lo que nos permitís aprender como barca y esperamos salir aprobados de este entrenamiento. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, como saben, con muchos de ustedes he estado hablando en la semana. La idea es poder hablar con todos. Así que en estos días voy a estar llamando a los que me faltan. Como recomendación, pónganse pitucos. Esto ni vale la pena contar. Para la selfie, porque en cualquier momento lo escracho. Como pasó con el resto de los chicos, pobre, que ni les avisé, pum, salió captura de pantalla y ahí en el medio de la llamada los capté. Nada, que Dios me los bendiga mucho y estamos en constante entrenamiento juntos. Nos vemos la próxima.